El año era 2387, y la humanidad llevaba apenas 40 años siendo miembro provisional de la Confederación Galáctica. 40 años de pruebas, de evaluaciones, de miradas condescendientes desde especies que habían viajado entre las estrellas, cuando los humanos todavía tallaban piedras en cuevas africanas. 40 años en los que la raza humana había demostrado una y otra vez que era inteligente, adaptable y sorprendentemente persistente, pero nunca suficientemente impresionante para los estándares galácticos. La Academia Estelar de Kerovan era considerada la institución educativa más prestigiosa en los 12 sistemas confederados. Sus torres de cristal azulado se elevaban sobre la superficie de Kerovan Prime, como dedos apuntando hacia las constelaciones, y sus corredores habían sido pisados por los más brillantes, jóvenes de 200 especies diferentes, durante los últimos 2000 años. Entrar en la academia no era simplemente una cuestión de inteligencia. Requería fuerza física, resistencia psíquica y, sobre todo, la capacidad de sobrevivir al protocolo de entrenamiento estándar, un régimen diseñado para el promedio galáctico de cuerpos, metabolismos y sistemas nerviosos. El problema con los humanos, según el Consejo de Admisiones, era precisamente ese no. Eran el promedio galáctico de nada. Kel Orimoto tenía 23 años. Pelo negro, como el espacio profundo, y una sonrisa que los instructores de la academia describirían más tarde como perturbadoramente tranquila para alguien en su situación. Era delgado, pero de complexión sólida, con manos que llevaban las pequeñas cicatrices de alguien que había trabajado duro desde niño. Había crecido en Nueva Osaka, una ciudad flotante sobre el Océano Pacífico, hijo de una ingeniera de reactores y un médico de emergencias. Desde pequeño, había aprendido que el mundo era un lugar que exigía adaptación constante, pero nada lo había preparado para el momento en que pisó por primera vez los suelos brillantes de la Academia Estelar de Kerovan. La sala de orientación era inmensa, con techos que se elevaban 30 metros hacia arriba y ventanas que miraban directamente hacia el sistema binario de Kerovan, donde 2 soles de color naranja y amarillo bailaban su danza eterna. Había aproximadamente 800 cadetes nuevos, de más de 100 especies distintas, que él reconoció a los Veth, con sus cuerpos translúcidos, que dejaban ver los órganos pulsantes en su interior. Vio a varios Drovasi, criaturas de 4 brazos y piel escamosa, que medían casi 3 metros de altura. Había luminar, seres de luz pura, que flotaban a medio metro del suelo y emitían un zumbido constante de baja frecuencia. Y luego estaba Kel, el único humano. No era la primera vez que un humano solicitaba ingreso a la academia. En 40 años de membresía confederada, exactamente 17 humanos habían presentado su candidatura. Todos habían sido rechazados en la fase de evaluación física, que incluía someterse a condiciones de gravedad variable. El cuerpo humano, según los registros médicos galácticos, era notablemente frágil en comparación con las especies de desarrollo acelerado y propicio a colapsos sistémicos bajo estrés gravitacional estándar. Kyle había leído esos registros. Los había estudiado durante 3 años, mientras preparaba su solicitud, y había sonreído exactamente de la misma manera que sonreía ahora, con esa tranquilidad desconcertante que hacía que los Veth inclinaran sus cabezas translúcidas con curiosidad. Lo que los registros no decían, porque nadie se había molestado en investigarlo adecuadamente, era el porqué. El comandante, Zybex, era una de las figuras más respetadas de la Academia Estelar. Pertenecía a la especie Tarron, originarios de un mundo de gravedad media llamado Selkara IV, y llevaba 40 años instruyendo a cadetes en las artes de la resistencia física y el combate. Su cuerpo era anguloso, con 3 articulaciones en cada extremidad y una piel de color gris, plateado que cambiaba ligeramente de tonalidad según su estado emocional. En este momento, mientras observaba al único cadete humano de pie entre la multitud variopinta de la sala de orientación, su piel adoptó el tono gris oscuro que sus colegas reconocerían como escepticismo profundo. El protocolo de entrenamiento estándar
opera bajo condiciones de gravedad de 3G. En esto, representa el promedio de los mundos de origen de las especies confederadas. Los cadetes serán sometidos a este nivel gravitacional durante las primeras 2 semanas, hasta que sus cuerpos se adapten completamente, anunció Zybex, su voz amplificada por los traductores universales que cada cadete llevaba implantados detrás de la oreja izquierda. 3. Jean Kyle lo procesó matemáticamente. Su propio planeta generaba aproximadamente 9.8 metros por segundo cuadrado de aceleración gravitacional. 3G significaría 29.4. Anun, una fuerza que convertiría cada paso en un esfuerzo monumental, que haría que el simple acto de respirar requiriese concentración. Para los Drovasi, criados en mundos de alta gravedad, 3G era casi un alivio. Para los Luminar, cuya forma de vida etérea los hacía prácticamente inmunes a los efectos gravitacionales, era una curiosidad académica. Para los Veth, cuya biología era tan flexible que podían reformar su masa corporal a voluntad, era simplemente otro entorno. Para un humano, era técnicamente incompatible con la supervivencia a largo plazo. Al menos, eso era lo que decían los registros. Tengo una nota en mi expediente que indica que usted es el primer representante de la especie humana en superar la fase de evaluación física de admisión. Debo confesar que encuentro este hecho sorprendente, dijo Zavex, sus ojos de triple iris enfocándose en Kyle, con la precisión de un instrumento de medición. La gente suele decir eso, respondió Kyle. ¿Y qué diría usted al respecto? Diría que, tal vez, los evaluadores no estaban mirando los datos correctos. Sivex tardó un momento en responder. En 40 años de instrucción, los cadetes no solían responderle con esa clase de calma segura. Era el tipo de respuesta que esperaría de un veterano con décadas de experiencia, no de un joven de 23 años que estaba a punto de someterse a condiciones que habían hospitalizado a todos sus predecesores. Ya veremos, dijo finalmente el comandante, y su piel adoptó por un momento el tono azul pálido que sus colegas reconocerían como curiosidad genuina. La cámara de gravedad variable de la Academia era una obra maestra de la ingeniería galáctica. Construida durante la segunda era de expansión confederada, podía generar campos gravitacionales de hasta 15G, de manera uniforme, en un espacio de 5.000 metros cuadrados. Sus paredes eran de un material compuesto que absorbía y redistribuía la energía cinética. Sus suelos tenían superficies antideslizantes, diseñadas para docenas de morfologías corporales distintas, y sus sistemas de monitoreo médico podían detectar microfallos en cualquier sistema orgánico en tiempo real. Kyle entró a la cámara junto con los otros 800 cadetes. El aire olía ligeramente a ozono, un efecto secundario de los generadores de campo. Alrededor de él, las distintas especies se preparaban a su manera. Los Drovasi estiraban sus 4 extremidades con movimientos lentos y deliberados. Los Veth reorganizaban discretamente su masa interna. Los Luminar simplificaban sus formas etéreas a configuraciones más compactas. Kyle hizo lo que siempre había hecho antes. De algo difícil respiró hondo, soltó el aire lentamente y se aseguró de que sus pies estuvieran bien plantados en el suelo, activando campo gravitacional a nivel 1G, incrementando gradualmente hasta 3G en el transcurso de 10 minutos estándar, anunció la voz sintética del sistema. El cambio comenzó de manera casi imperceptible. Un ligero aumento en el peso de los propios miembros, una pequeña presión adicional en las articulaciones. Para cuando el campo alcanzó 2G, cada uno de sus pasos requería un esfuerzo consciente. Su corazón latía más rápido, bombeando sangre contra una resistencia mayor. Sus músculos trabajaban constantemente, incluso para tareas tan simples como mantener la postura erguida. A 2,5G, varios cadetes de especies menores comenzaron a mostrar signos de estrés. A 3G completos, Kyle era uno de los pocos cadetes que permanecían completamente erguidos. Los Dravossi lo hacían sin dificultad,
aparente. Los Veth habían rebajado ligeramente su altura para distribuir mejor su masa. Los Luminar flotaban exactamente como antes, pero la mayoría de los cadetes de especies humanoides habían adoptado posiciones ligeramente encorvadas. Sus cuerpos, reconociendo instintivamente que gastar energía en la postura perfecta era un lujo bajo estas condiciones, y que él estaba de pie, completamente erguido, con esa maldita sonrisa tranquila. Desde su posición elevada, Zyvex observó los datos biométricos del cadete humano. Frecuencia cardíaca elevada. Sí, presión arterial alta, cian, pero dentro de rangos funcionales. El sistema muscular trabajando a capacidad aumentada, pero sin señales de colapso inminente. Las lecturas neurológicas indicaban estrés, pero también algo que el sistema tardó un momento en clasificar correctamente: adaptación activa. El cuerpo humano no estaba simplemente soportando la carga, estaba respondiendo a ella. Interesante, murmuró Zyvex para sí mismo. Demasiado bajo para que los traductores lo captaran. El subcomandante Vreth, instructor adjunto de física aplicada y miembro de la especie Koreth, era conocido en los pasillos de la academia por dos cosas: su brillantez matemática y su sentido del humor peculiarmente retorcido. Los Korath tendían a ver el universo como un experimento perpetuo, del que ellos eran los observadores privilegiados. Vreth llevaba ese rasgo cultural al extremo. La noche del quinto día de entrenamiento, cuando los cadetes dormían en sus cuarteles, Vreth accedió a la consola de control de la cámara de gravedad variable. Llamó al técnico de turno, un joven tarrón llamado Escat, y con un documento falsificado con precisión molecular, obtuvo lo que quería: una configuración especial para el cadete humano. 8G, dijo Vreth, con la ligereza de alguien comentando el clima. Solo para ver los datos de resistencia. El humano probablemente caerá al instante. Es puramente científico. Escat ingresó la configuración. En los registros del sistema, aparecería como un protocolo de evaluación especial para el cadete Kale Orimoto, de la especie humana. Planeta de origen en Tierra. Sistema solar. Brazo de Orión, de la Vía Láctea. 8G a más. Del doble del estándar de entrenamiento. Suficiente para incapacitar a la mayoría de las especies confederadas. Para un humano, según todos los modelos médicos disponibles, sería devastador. Vreth observó la configuración con satisfacción matemática, completamente convencido de que al día siguiente tendría datos muy interesantes que analizar. Lo que Vreth no había considerado, porque ningún científico galáctico lo había considerado adecuadamente en 40 años de contacto con la humanidad, era la historia. La mañana del sexto día comenzó como todas las demás. Kael había dormido bien. Había descubierto que 3G, aunque demandante, no era incompatible con el sueño si uno se posicionaba correctamente. Su cuerpo había comenzado a adaptarse más de lo que los monitores médicos esperaban. Sus músculos se recuperaban más rápido. Entre sesiones, su presión arterial se estabilizaba más eficientemente. Entró a la cámara de gravedad al mismo tiempo que los demás cadetes, con la misma expresión de concentración tranquila que llevaba todos los días. Se colocó en su posición habitual, cerca del centro de la sala, donde la distribución del campo era más uniforme. Buenos días, cadetes. Sesión de resistencia estándar, activando campo gravitacional, anunció Zyvex desde su plataforma elevada. Y el mundo cambió. Para los 800 cadetes que operaban bajo el campo estándar de 3G, fue un día normal. Para Kale Orimoto, en el radio de 4 metros cuadrados, donde la configuración especial de Vreth comenzó a ejecutarse, fue otra cosa completamente. 8G golpeó su cuerpo, como si el planeta entero hubiera decidido aterrizar sobre sus hombros. Sus rodillas cedieron, no lentamente, no de manera controlada. Cedieron con la velocidad de alguien a quien se le han cortado los cables de soporte. El suelo de la academia llegó a sus rodillas primero. Luego sus manos alcanzaron instintivamente la superficie, y por un momento estuvo en 4 apoyos. Sus músculos, vibrando con el esfuerzo,
de no aplastar contra el suelo. El sonido fue audible en toda la sala. 800 cadetes giraron sus cabezas, ojos, sensores y apéndices perceptivos hacia el único ser que había caído. Desde la plataforma, Zivex vio el dato con una fracción de segundo de retraso. An 8G. Sector central. Solo el cadete humano. Su mano se movió hacia el control de emergencia. Pero en el sector central, algo estaba pasando. Kyle Orimoto, con sus manos y rodillas contra el suelo bajo 8G de gravedad, con su corazón golpeando tan fuerte que podía sentirlo en los dientes. Con cada fibra muscular de su cuerpo, chillando bajo una carga que triplicaba el entrenamiento normal, estaba haciendo algo que los monitores médicos tardarían varios segundos en clasificar correctamente. Estaba adaptándose. No era un proceso consciente, no completamente. Era algo más profundo, más antiguo. Era la respuesta de un linaje que había pasado millones de años en un planeta que, desde la perspectiva galáctica, era un filtro brutal. Era la memoria muscular de una especie que había corrido persiguiendo presas en sabanas de alta humedad bajo el sol implacable, que había escalado montañas sin oxígeno suplementario, que había buceado a profundidades que aplastaban el metal no reforzado. ¿Era el cuerpo humano haciendo lo que el cuerpo humano siempre había hecho al adaptarse? Sus manos presionaron contra el suelo. Sus brazos, temblando visiblemente, comenzaron a extenderse. Sus rodillas se elevaron. Era lento, era doloroso, era todo excepto elegante, pero era real. Kyle Orimoto se estaba levantando bajo 8 yuyen. El proceso tomó 93 segundos, según los cronómetros de la sala. 93 segundos de silencio absoluto en la cámara de gravedad, mientras 800 cadetes de 100 especies distintas observaban a un humano de 23 años luchar contra una fuerza que debería haberlo dejado inconsciente. Cuando finalmente estuvo de pie, completamente erguido, sus piernas temblaban visiblemente. Su respiración era rápida y superficial. Los monitores médicos mostraban una cascada de alertas en amarillo y naranja, pero nada en rojo, nada indicando fallo sistémico. Solo un cuerpo, trabajando al límite de su capacidad. Y entonces, Kyle Orimoto hizo algo que ningún modelo predictivo galáctico habría anticipado. Sonrió, ¿no? Era la sonrisa de alguien que no sentía dolor. Era la sonrisa de alguien que sentía el dolor completamente. Lo reconocía, lo catalogaba como información útil, y decidía que no cambiaba nada fundamental. Era la sonrisa de alguien que había estado aquí antes. No él personalmente, pero su linaje sí. Zivex había detenido su mano a milímetros del control de emergencia. Ahora miraba los datos con una expresión que el comandante casi nunca mostraba, en incredulidad pura. Brett fue localizado en su oficina 2 horas después del incidente. Zivex entró sin llamar. Era una broma, dijo Breje, antes de que Zivex abriera la boca. Una broma que podría haber matado a un cadete. Estadísticamente, imposible. Calculé los rangos de tolerancia, basándome en toda la literatura médica disponible sobre fisiología humana. El peor escenario era pérdida de conciencia y magulladuras menores. Eso, asumiendo que tus cálculos sobre fisiología humana eran correctos. Ambreth abrió la boca, luego la cerró. Sus cálculos habían asumido que la literatura galáctica sobre humanos era completa y precisa. Y los datos que estaba mirando ahora mismo sugerían, con una claridad estadística perturbadora, que no lo era. ¿Cuánto tiempo estuvo bajo 8G? Preguntó finalmente. 94 segundos. Hasta que apagué la configuración especial. No porque hubiera emergencia médica, porque el cadete había recuperado la postura vertical, en silencio. ¿Se levantó?, dijo Breath, lentamente. Se levantó. Entonces me miró desde abajo, sonrió, y dijo, bueno, eso fue diferente en Breath. Miró los datos, los miró de nuevo. Cambió la escala del gráfico, ajustó los parámetros de visualización. Buscó errores de sensor. No había errores de sensor. Esto es imposible, dijo finalmente. Eso es exactamente lo que me preocupa, respondió Zivex. Porque si no es imposible, entonces
Tenemos un problema fundamental con nuestra comprensión de esta especie. Los datos mostraban algo que ningún científico galáctico había buscado en el cuerpo humano. Bajo condiciones de estrés gravitacional extremo, no simplemente resistía, se modificaba a nivel celular, a nivel de respuesta hormonal, a nivel de reclutamiento muscular. Algo en la fisiología humana activaba mecanismos que no aparecían en la literatura porque nadie había empujado a un humano lo suficientemente lejos para verlos. Kyle había sido llevado a la enfermería después del incidente, más por protocolo que por necesidad. El médico de la academia, una vez, llamada Sorya, lo examinó con el cuidado minucioso de alguien que acaba de encontrar un espécimen que no coincide con ninguna categoría conocida. Sus lecturas son inusuales, dijo Sorya. ¿Inusuales malas o inusuales interesantes?, preguntó Kyle. Inusuales, como en no tengo precedentes en mi base de datos para comparar adecuadamente. Sus marcadores de adaptación gravitacional están completamente fuera de escala, no solo para humanos, sino para cualquier especie registrada. Eso suena interesante. ¿Estaba asustado?, preguntó Sorya. Kyle consideró la pregunta honestamente. Al principio, en cuando caí, sí, pero después fue más como resolver un problema en mi cuerpo. Lo conocía. Sabía qué hacer, yo solo tuve que dejar que lo hiciera. Eso es exactamente lo que me resulta inusual. La respuesta que describió corresponde a una activación del sistema nervioso autónomo que normalmente no vemos en condiciones de estrés agudo. Lo normal es la respuesta de pánico a adrenalina en exceso, movimientos erráticos, colapso de la coordinación motora fina. Usted tuvo lo contrario. Mi madre decía que los humanos tenemos una ventaja extraña, dijo Kyle, que somos lo suficientemente raros para no saber que algo es imposible hasta que ya lo hemos hecho. Cuando Zivex llegó a la enfermería esa tarde, encontró a Kyle sentado en la cama con una tableta, leyendo. ¿Cómo se siente?, preguntó el comandante. Adolorido, pero bien. Alguien ajustó la configuración. ¿Fue intencional? No era una pregunta en sí. Hay una investigación en curso. No es necesario un castigo severo, dijo Kyle. Zivex frunció los segmentos faciales equivalentes a cejas. ¿Por qué dice eso? Kyle sonrió. Porque funcionó. No de la manera que quien lo hizo esperaba, pero funcionó. Aprendí algo. Oigan, creo que la academia también aprendió algo. ¿Y qué fue lo que aprendió usted, cadete? Que sigo siendo humano, incluso aquí. Que lo que soy no desaparece porque el ambiente sea diferente. Descanse, cadete Yorimoto. Mañana retoma el entrenamiento. ¿A cuántos G?, preguntó Kyle, con una chispa de humor en los ojos. 3, respondió Zivex. Por ahora, la doctora Pelova Shen era la directora del departamento de xenobiología comparada de la academia. Zivex la encontró en los subarchivos 3 días después del incidente, rodeada de hologramas de datos que flotaban en capas a su alrededor como una galaxia de información. Encontré algo, dijo Pelova sin levantar la vista. Algo que debería haber estado en los registros estándar de primer contacto, y no lo está. El tipo que explica por qué 17 candidatos humanos fracasaron en las evaluaciones físicas, y por qué este cadete no solo la superó, sino que sobrevivió 8G con daño mínimo. Los hologramas mostraban datos geológicos y astronómicos, masas planetarias, densidades, historias gravitacionales a lo largo de millones de años. La Tierra tiene una historia gravitacional inusual. La mayoría de los planetas de clase M que producen vida compleja tienen gravedades entre 0.7 y 1.3 G. La Tierra está en 1.0 G, que parece normal, pero su historia no lo es. Hace aproximadamente 65 millones de años, un impacto asteroidal de escala KT alteró temporalmente la distribución de masa del planeta, y durante ese periodo de transición, que duró aproximadamente 12 millones de años, hubo picos gravitacionales locales que llegaron a 1.4 G. Además, la luna de la Tierra es una de las lunas más grandes
en proporción al planeta madre en nuestro registro galáctico. Su presencia crea mareas gravitacionales significativas, fluctuaciones que ningún otro planeta habitable de clase M tiene en el mismo grado. Durante los últimos 200 millones de años, la vida en la Tierra ha evolucionado bajo un bombardeo constante de microvariaciones gravitacionales. Nada dramático, nada letal, pero constante. Los sistemas musculoesqueléticos que evolucionan bajo variación gravitacional constante desarrollan elasticidad adaptativa a nivel celular. No es resistencia estática, que es lo que buscábamos en las evaluaciones estándar. Es capacidad de respuesta dinámica. ¿Cuántos de los mundos confederados tienen este perfil?, preguntó Zivex. Belova miró directamente al comandante. Según mis datos, a ninguno. La combinación de luna grande, variaciones de eje e historia de impactos catastróficos, seguidos de periodos de recuperación larga, es estadísticamente muy rara. La Tierra es, en términos de historia gravitacional evolutiva, un caso único en los registros conocidos, en silencio en el subarchivo. ¿Por qué no estaba esto en los informes de primer contacto? Porque nadie lo buscó. Evaluamos a los humanos con nuestros modelos estándar, y cuando los resultados no coincidían, asumimos que la especie era simplemente inferior. Nadie pensó en preguntar si nuestros modelos eran los incorrectos. Las semanas que siguieron al incidente fueron, para Keylor y Moto, simultáneamente, las más difíciles y las más interesantes de su vida. Keil accedió a participar en las investigaciones, con una condición en que los resultados se compartieran con él en tiempo real. Quiero entender mi propio cuerpo. Si van a estudiarme, prefiero que sea una colaboración. Belova lo miró con sorpresa genuina. La mayoría de los sujetos de investigación prefieren ser informados solo del diagnóstico final. Yo no soy la mayoría de los sujetos. ¿Había algo en esa respuesta que era quintesencialmente humano, no? La arrogancia de afirmar superioridad, sino la certeza tranquila de ser específico, único, no intercambiable, con una categoría general. Los otros cadetes lo miraban diferente, ahora, no con la condescendencia cautelosa del primer día. Ahora lo miraban con la curiosidad de quienes han visto algo que no encaja en sus modelos y están tratando de entender por qué. Lecerra, una cadete, Beth, con piel de color aguamarina, fue la primera en preguntarle directamente: ¿cómo es cargar ese cuerpo todo el tiempo? Kael consideró la pregunta. ¿Cómo es para ti ser Beth? Es fluido, me adapto, cambio de forma según el ambiente. Entonces, ya lo entiendes. Laisara procesó esto por un momento. Dices que los humanos son como los Beth. Digo que tal vez la adaptación no tiene una sola forma. Los Beth cambian físicamente su estructura. Los humanos cambian cómo usamos la que tenemos. El resultado puede ser parecido incluso si el mecanismo es completamente diferente. 6 meses después del incidente, Zvex fue convocado ante el Consejo Directivo de la Academia, presidido por la archidirectora Haivenla, una luminar de 3000 años de antigüedad. La pregunta aparente era simple. ¿Debería la Academia revisar sus protocolos para candidatos humanos? La pregunta real era más fundamental. ¿Habían estado los humanos siendo juzgados equivocadamente durante 40 años? Zivex presentó los datos, sin adornos, la historia gravitacional de la Tierra, los resultados de las pruebas de Belova, el rendimiento de Keil durante 6 meses de entrenamiento, los gráficos que mostraban una curva de adaptación que no coincidía con ningún modelo conocido. ¿Cuál es su conclusión, comandante?, preguntó finalmente Haivenla. Mi conclusión es que los humanos no fallaron nuestras evaluaciones porque sean inferiores. Fallaron porque nuestras evaluaciones buscaban lo que sabíamos buscar. Los modelos que usamos asumían que la adaptación óptima era estabilidad bajo carga. Los humanos no son estables bajo carga, son responsivos bajo carga. Es una diferencia fundamental. Sus cuerpos no mantienen el status quo contra el estrés. Lo cambian activamente. Lo incorporan. Lo usan. El consejero cuarto intervino. ¿Está sugiriendo que la Tierra misma actuó como un filtro evolutivo? Los datos sugieren que la historia planetaria de la Tierra creó condiciones que favorecían la supervivencia de organismos
con alta elasticidad adaptativa. Un filtro de gravedad, impactos catastróficos, variaciones climáticas extremas y periodos de extinción masiva que, durante millones de años, seleccionaron consistentemente a favor de organismos capaces de responder a la adversidad con flexibilidad en lugar de resistencia fija. El Consejo deliberó durante 4 horas. La revisión de protocolos fue aprobada por unanimidad. 3 años después, Kael Orimoto se graduó de la Academia Estelar de Keroban en el 10º percentil de su clase. Su ceremonia de graduación fue la primera en la historia de la Academia en la que el discurso inaugural fue dado por un humano. No por gesto simbólico, sino porque Kael había obtenido el puntaje más alto en el examen de estrategia táctica de ese año. Vine aquí porque quería probar algo. No a la Academia, no a la Confederación, a mí mismo. Quería saber si lo que me habían dicho sobre los límites de mi especie era correcto. Lo que descubrí fue que los límites eran reales, pero no eran los límites que me habían descrito. Los límites que encontré eran los míos propios, a los de mi preparación, mi conocimiento, mi experiencia. Esos límites se movieron con el tiempo, como deberían hacerlo. Los otros límites, los que estaban en los manuales médicos y los protocolos de evaluación, esos no eran mis límites. Eran los límites del conocimiento que esta institución tenía sobre mi especie. Eso no es una crítica, es un recordatorio. Todos venimos de mundos distintos, con historias distintas, con cuerpos y mentes formados por presiones evolutivas que los demás apenas comienzan a entender. Si hay algo que esta academia me enseñó, es que la ignorancia de las diferencias es más peligrosa que las diferencias mismas. No porque la ignorancia sea maliciosa, sino porque es invisible hasta que alguien cae y se levanta, cuando se supone que no debería poder hacerlo, desde el sector del personal docente. Zivex observaba con su piel en el tono azul, intenso, de satisfacción profunda. Ampelova tomaba notas, siempre estaba tomando notas. Breath, reintegrado al cuerpo docente, estaba sentado en la última fila, procesando lentamente una lección que debería haber aprendido hace tiempo. Lisera aplaudía con los 4 apéndices de su especie, y a su alrededor 800 graduandos de 100 especies se unieron en las formas diversas que sus biologies permitían. Y Kael Orimoto, de pie en el podio bajo la luz de 2 soles, sonrió. Esa sonrisa a la misma de siempre, la que no era arrogancia, ni desafío, ni triunfo. Era simplemente la sonrisa de alguien que sabe, con la certeza que viene de millones de años de historia, grabada en cada célula de su cuerpo, que levantarse es lo que hace. El informe final de la doctora Pelova Shen concluía con una sencillez desconcertante. Los alienígenas habían asumido durante 40 años que evaluaban a una especie joven y biológicamente frágil. Habían medido a los humanos contra el promedio galáctico y habían encontrado deficiencia. Lo que no habían hecho era preguntarse por qué la humanidad existía en absoluto. La Tierra era un planeta hostil en 5 extinciones masivas, variaciones climáticas de escala continental, volcanes que redibujaban los paisajes, una luna que movía océanos enteros. En ese contexto, la vida no solo había sobrevivido, había prosperado, y esa especie llevaba grabada en su biología la historia de todo lo que había sobrevivido su planeta. No en sus músculos solamente, estaba en su neurología, en la forma en que el cerebro humano procesaba la amenaza no como un estado final, sino como un problema a resolver. En la forma en que el sistema hormonal humano producía no solo la respuesta de lucha o huida, sino una tercera opción que los investigadores galácticos habían ignorado consistentemente, la respuesta de adaptar y continuar. Los humanos no eran los organismos más fuertes de la galaxia, en ninguna métrica individual. No eran los más rápidos, ni los más resistentes, ni los más inteligentes, ni los más duraderos. Eran los más flexibles. Y en un universo que cambiaba constantemente, donde los ambientes eran hostiles, los recursos escasos
y las condiciones raramente estables, la flexibilidad era posiblemente la ventaja más fundamental de toda. En su primera misión como oficial comandante, Cale reunió a su equipo antes del lanzamiento. Eran 12 cadetes de 8 especies distintas. Todos jóvenes. Todos con miedo. Lo que van a encontrar ahí no se parece a ningún entrenamiento. Los modelos fallarán, los protocolos no servirán. Van a necesitar improvisar, adaptarse, usar lo que tienen. Son lo suficientemente buenos para eso. Cada uno de ustedes viene de un mundo que los entrenó Jimauneras, que apenas comenzamos a entender para exactamente este tipo de situación. ¿Confían en eso, Anlicera? Parte del equipo lo miró. ¿Y si no es suficiente? Kael sonrió. Esa sonrisa. Entonces, improvisamos Mazán. Fue suficiente. Siempre lo era.